Es un privilegio para mí poder hablarles en esta mañana, que pidiéndole al Espíritu Santo que sea el que hable por medio de este servidor. El título que le he puesto a esta pequeña conversación que voy a tener con ustedes tiene por título: ¿qué pasa cuando dejamos de orar? Y en parte está un poco relacionado también con la escuela sabática que se dio esta mañana, porque vamos a utilizar también algunos versículos que se utilizaron ahí. Y también vamos a hablar un poquito de un personaje que hace 2 martes habíamos hablado de él. Qué importante es venir los martes, porque prácticamente es la continuación de lo que hablamos el martes. Vamos a ir al libro de Jonás. Pero antes voy a pedirle que tengamos una pequeña oración. Amantísimo Padre, nuevamente vamos delante de ti. Estamos abriendo tu santa palabra para poder estudiar, Señor, un poco del libro de Jonás, en el cual tú tienes muchas enseñanzas para cada uno de nosotros. Que el Espíritu Santo pueda llevar a cada uno de nosotros lo que necesitamos para salir llenos de tu poder en esta mañana. Pedimos tu presencia y que seas tú el que hablas por medio nuestro. Gracias por esta oportunidad en el nombre santo de Jesús. Amén. Vamos al libro de Jonás. Vamos a hablar del capítulo 1, del versículo 4, posiblemente hasta el 17. Como ya les dije, ya habíamos hablado acerca del versículo 1 hasta el 3 hace unos cuantos días. Pero voy a aclararles un poquito, porque al hablar del 4 vamos a necesitar del 1 al 3. Vamos a necesitar, porque el 4 nos dice: pero el Señor levantó un gran viento en el mar, y hubo una tempestad tan grande que parecía que la nave se iba a romper. ¿De qué estamos hablando? Vámonos al versículo 1. Vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, que le dijo: levántate y ve a Nínive, a esa gran ciudad, y pregona contra ella, porque la maldad ha subido ante mí. Pero Jonás se levantó para huir a Tarsis de la presencia del Señor, descendió a Jope y se halló una nave que salía a Tarsis. Pagó su pasaje, entró en ella para irse a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. ¿Podemos escaparnos de la presencia de Dios? ¿Podemos irnos a lo más profundo de esta tierra o a lo más alto del cielo y no nos escaparemos de la presencia de Dios? Jonás, un hombre que conocía a Dios, escapándose de la presencia de Dios. El libro de Jonás es un libro bien interesante. Yo creo que todo el mundo ha oído hablar algo, aunque sea de Jonás. Porque si nos vamos a la ciudad de Wilmington y le preguntamos a alguien: ¿tú sabes algo acerca de Jonás, el que menciona la Biblia? Algo van a decir. ¿Qué ustedes se imaginan que van a decir? El que la ballena se lo tragó, ¿verdad? Y hasta los niños saben historias acerca de Jonás. Y hay algunos cánticos acerca de Jonás. Jonás es un libro bien pequeño. Solamente tiene, ¿cuántos capítulos? 4. ¿Saben cuántos versículos tiene? ¿Cuántos? 48 versículos. Tiene 48 versículos. Y cada uno de estos versículos, si leemos uno nada más, le podemos sacar muchas enseñanzas a ese versículo. Uno nada más. Yo cuando empecé a leer estos del 4 al 17, saqué muchas enseñanzas para mí,
Y de eso vamos a hablar en esta mañana. Como ya les leí el versículo 4, se había levantado una gran tormenta en ese barco. Los que han estado en una embarcación, sea grande o pequeña, siempre se siente el oleaje. Mientras la embarcación va de rumbo. Por más grande que sea una embarcación, siempre se siente. Imagínense en una embarcación donde le agarra una tormenta. No queremos estar ahí, ¿verdad? Pues ahí se encontraba Jonás y se encontraban algunas personas en esa gran tormenta. Y podemos ver que esa tormenta había sido ocasionada debido a ¿qué? A una desobediencia. Una desobediencia de Jonás. Jonás, Dios le había dado un mandato. Que fuera a predicar, a darle un mensaje a Nínive, a estas personas que estaban haciendo tanta maldad que el mismo Dios dijo que ha llegado hasta donde mí, ¿verdad? Y Jonás hizo todo lo contrario. ¿Qué hizo? Se fue yendo al área contraria. Se fue, quería irse a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Dios nos da un mensaje, nos da unas indicaciones y nosotros los humanos siempre queremos hacer otras cosas. A diferencia de Jonás, en la Biblia hay un personaje que Dios también le dio una indicación. Este personaje se llama Abraham. Abraham se encontraba con su familia y Dios le dijo: vete de tu parentela a un lugar que yo te mostraré. Y le dijo que iba a ser de bendición para todas las naciones. Donde quiera que él se acercara, iba a ser de bendición. Y eso es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Que seamos de bendición para las demás personas. Ahora Jonás, un hombre enviado para hacer bendición, estaba en este barco ocasionando una maldición. Reflejemos nosotros cada día de nuestra vida. Yo tengo que reflexionar cuando estoy en mi trabajo, los que van a la escuela, en nuestro hogar, en nuestro vecindario, a cada persona que nos les acercamos, ¿en qué parte estamos nosotros? ¿Sirviendo de bendición o de maldición? Que el Señor permita que nosotros hagamos la parte de ser bendición como fue Abraham. Y no Jonás, que Jonás conocía a Dios y estaba en ese momento sirviendo de maldición para estas personas que estaban en este barco. Siguiendo con el capítulo 5, que dice que los marineros tuvieron miedo y, sí, el versículo 5, tuvieron miedo y cada uno clamó a su Dios. Los marineros, si hay alguien que es una persona valiente, son los marineros. Son los marineros. En Puerto Rico, y no sé si aquí en los canales hispanos, allá había un anuncio de televisión que se presentaban a hombres fuertes, valientes, y decía: estamos buscando unos pocos hombres valientes para pertenecer a la Marina. Unos pocos valientes. En el ejército de los Estados Unidos se clasifica como lo mejor la Marina, por ser hombres valientes. Estos marineros, yo estoy seguro que ellos eran hombres valientes.
Y en este momento nos dice el versículo 5 que ellos tuvieron miedo. Hombres valientes que conocían el mar tuvieron miedo y empezaron a clamar a sus dioses. Ellos empezaron a orar, pero no una oración sencilla. Ellos estaban clamando, porque cuando uno clama es porque ya no aguanta y está clamando. Ellos estaban clamando. Y nos dice que echaron a armar los enseres que habían en la nave para descargarla. Vamos a detenernos ahí. Estos hombres hicieron dos cosas muy importantes. Número 1, ellos oraron. En el momento de angustia, de necesidad, ¿qué hicieron ellos? Oraron. A su Dios, pero oraron. ¿Qué nos está enseñando esto? Que en momentos de necesidad nosotros tenemos que doblar nuestras rodillas. Que nosotros debemos de orar. Ese fue el paso número 1 que hicieron estos hombres. Hombres valientes. Ahí estaban clamando a sus dioses. Paso número 2 que hicieron ellos. Se deshicieron de todo lo que le estorbaban. Ajá. Más liviana la carga. ¿Cuántas veces el Señor nos dice que nosotros botemos nuestras cargas? Hay a veces que llevamos una carga arrastrándola sin poder, año por año, arrastrando nuestras cargas. Y el Señor nos dice que dejemos esas cargas. Oraron y botaron todo lo que le estaba estorbando. Vamos a ver lo que nos dice en Salmos 55 y otro que me busque Mateo 11. Salmos 55, 22. Y alguien que me busque Mateo 11, 28 al 30. ¿Quién me puede leer Salmos? Amén. ¿Qué nos dice el Señor? Todas esas cargas que tenemos, que se le echemos a Él. A veces decimos, no, esto no porque lo necesito. No, el Señor dice que Él no nos va a abandonar, que Él nos va a sustentar. Hay a veces que tenemos que, ¿cómo se dice la palabra? Hay a veces que nosotros tenemos que pensar cuáles son nuestras cargas. Sí, reflexionar, esa es la palabra. Miren, hay a veces que nuestro trabajo es nuestra carga. Hay a veces que algo cómodo de nuestra vida es nuestra carga. Y nosotros tenemos que poner esa carga en las manos del Señor. Porque Él nos acaba de decir que Él nos va a cuidar y nos va a sustentar y va a estar en todo momento con nosotros. Mateo 11. Amén. Ahí podemos ver que nosotros tenemos diferentes cargas, porque cada uno de nosotros tiene diferentes cargas, pero el Señor dice que las pongamos sobre Él. Y Él nos dice que Él sí nos va a poner un yugo. Aquí yo creo que ya
todo el mundo sabe lo que es un yugo, y el que no sabe lo que es un yugo es un pedazo de madera que se le pone a dos bueyes para trabajar. Yo conozco mucho de eso porque trabajé en eso. Mi papá tenía lo que se llama yuntas de bueyes y se amarraban los dos al yugo. Sé hacer todo eso. Sé cómo amarrarlos. ¿Tú también? Le poníamos la cadena a un arado. Sí. Pero no es fácil estar a la parte de al frente de dos bueyes en el cual uno es bravo. A mí me ha tocado estar al frente y dirigirlos. Cuando los bueyes ya están, que saben, que están enseñados, que ya están adiestrados, trabajan solos. Pero cuando mi papá compraba unos más pequeños para enseñarlos, mi papá toda su vida enseñó a los bueyes a trabajar. ¿Sí? Y él ponía uno fuerte con uno débil, con el nuevo, uno viejo que sabía. Cuando el joven se quería salir, el viejo lo sostenía. Eso mismo es lo que el Señor quiere decirnos. Cuando Él quiere que nosotros usemos ese yugo, es porque Él nos va a dirigir por buen camino. Incluso los animales que ya saben, los bueyes que ya saben trabajar, cuando tú vas con el arado, hay arados que son fijos, pero hay unos que viran lo que se llama la cuchilla para el terreno. Tú alzas el arado, le das con una patada y la cuchilla vira. Si tú viras el arado para este lado, los bueyes solitos viran para ese lado cuando ya saben. Si viras para el otro lado, los bueyes también lo hacen, porque ya están entrenados. Eso mismo es lo que el Señor quiere con nosotros, que nosotros estemos entrenados y dirigirnos porque Él va a estar a nuestro lado. Ok, siguiendo con el versículo 5, sí, que nos quedamos en Jonás. Los marineros, ahí nos dice que ellos sacaron todo lo que les estorbaba. Pero sin embargo, al final del 5 nos dice que Jonás había bajado al interior de la nave y se había acostado aquí. ¿Y cómo estaba? ¿Oh? Ahí está la yunta de bueyes. Y Jonás estaba profundamente dormido. ¿Qué estaban haciendo los marineros? ¿Qué dos cosas habían hecho? Orando y quitando la carga, ¿verdad? Y Jonás durmiendo. ¿Ah? En ese barco, a pesar de todos los problemas, se estaba celebrando un culto de oración. Se estaba orando. ¿Y qué cosa? El director estaba durmiendo. El que iba a presidir la vida espiritual de aquellas personas, el orador principal, estaba profundamente dormido. ¿Cómo nosotros podemos pensar que en un barco donde había tanto problema, tanta dificultad, se encontraba un hombre profundamente dormido? El orador principal durmiendo. Wow. Pero ¿por qué el orador principal estaba durmiendo? Les voy a decir por qué el orador principal estaba durmiendo. No porque estaba cansado. Porque también nos dormimos cuando estamos cansados. Pero él estaba dormido porque había perdido algo. Jonás había perdido la capacidad de orar. Cuando el ser humano pierde la capacidad de orar, le viene lo que se llama el sueño espiritual. Nosotros mismos en estos momentos podemos reflexionar y podemos decir en qué categoría estamos, dependiendo las veces que nosotros oramos.
es la condición espiritual que estamos. Una persona que no ora mucho está en un sueño espiritual. Una persona que no ora está profundamente dormido espiritualmente. Y una persona que ora diariamente está, como Jesús dijo, velando y orando. Jonás no había orado, no se había comunicado con Dios. Desde que Dios le habló, él se dedicó a huir de la presencia de Dios. Había dejado esa arma tan poderosa como la oración. Había dejado la capacidad de orar. Y por eso se encontraba en ese problema. Jonás no estaba orando, estaba profundamente dormido. Y nos dice el 6, lo que hace el Señor cuando estamos profundamente dormidos. Nos dice, el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué le dijo? Que tienes dormilón. Levántate y clama a tu Dios. En esta mañana el Señor nos está diciendo lo mismo. Esperamos que ninguno esté dormido espiritualmente. Que no estemos como Jonás, sino que estemos despiertos. Y si estamos dormidos, mira con lo que el Señor nos dice. ¿Qué haces ahí, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás tenga compasión de nosotros y no perezcamos. Imagínense, mis hermanos, cada uno de nosotros en algún momento de nuestras vidas hemos pasado o estamos pasando por una tormenta. No necesariamente porque estemos pasando por una tormenta es porque estamos dormidos espiritualmente. Jonás estaba pasando una tormenta, estaba dormido, pero hubo un personaje que también estaba dormido en una barca y estaba pasando una tormenta. Jesús estaba dormido. Pero ¿cuál era la gran diferencia? Estaba en paz. Estaba en paz. Estaba haciendo la voluntad de Dios. Exactamente. Estabas leyendo esto que yo tengo aquí, ¿verdad? Estaba en paz con Dios. Y podemos ver cómo Jesús se levantó y calmó la tormenta. Cuando el dueño de este barco o el capitán del barco fue donde Jonás, le dijo que clamara a su Dios. Jonás se levantó rápido, ¿verdad? Como nos dice en el 7, para el 7, que los marineros dijeron cada uno a sus compañeros, echemos suerte, para saber por qué ha venido este gran mar. Ese problema que ellos tenían como hombres de mundo, como marineros. Los marineros normalmente utilizan su tiempo extra jugando al azar, ¿sí? Jugando cartas, jugando diferentes juegos, ¿sí? Dominos, para estar entretenidos, ocupados. Utilizaron algo de lo que ellos sabían porque ya no encontraban qué hacer. Echaron suerte. Allí estaba Jonás, tranquilito en una esquina, esperando que la suerte le cayera a otro. ¿Ah? Esperando que la suerte le cayera a otro. Ya Dios le había dicho que subiera a orar. Utilizó el capitán del barco. Y Jonás subió, pero no subió a orar. Imagínense, vamos a imaginar que Jonás hubiera subido y se hubiera puesto a orar. Y hubiera orado
para que Dios calmara esta tormenta? ¿Ustedes creen Dios hubiera calmado esta tormenta? ¿Mm? Vamos a pensar que hubiera sucedido eso. Que Jonás se hubiera puesto a orar y Dios hubiera detenido la tormenta. Ustedes pónganse a imaginar de estas personas viendo a un hombre orar que ellos no pudieron, sus dioses no pudieron calmar la tormenta. Y el Dios de este hombre sí pudo calmar la tormenta. Ellos se dirigían hacia Tarsis. Yo estoy bien seguro que se hubieran ido, lo hubieran llevado a Nínive y se hubieran convertido por esa oración de Jonás. Pero Jonás en la Biblia, en ninguna parte de estos versículos que hemos leído, Jonás en el barco, en ningún momento menciona que él oró. En ningún momento. Al contrario, él estaba durmiendo el sueño espiritual. Donde nos dejamos dormir, nos dormimos, dejamos de orar, dejamos de estudiar y el enemigo se aprovecha porque la tormenta hace con nosotros lo que quiere. Cuando dejamos de orar, dejamos de estudiar, el enemigo se aprovecha. Es como una persona que está dormida. Hasta un niño puede quitarle la vida porque está dormida. Pero si estamos velando y orando, estamos preparados. Pero allí Jonás había perdido la capacidad de orar. Se había alejado de la comunicación que él tenía con Dios. Y podemos ver que no sucedió lo que hubiera sucedido si él hubiera orado. Miren lo que sucedió, que lo seguimos leyendo. El dedo acusador señaló ¿a quién? A Jonás. El dedo acusador señaló a Jonás. Entonces fueron donde Jonás. Y como nos dice el 8, entonces le dijeron, decláranos por qué nos ha venido este mal. Y empezaron a interrogarle. Le dijeron, ¿qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿De qué pueblo eres? Y él respondió, soy hebreo y venero al Señor, Dios de los cielos, que hizo la tierra y el mar. Y dirán, wow, estamos en una tormenta. Él dice que él venera al Dios que hizo los cielos y la tierra, que hizo la mar. Y nos dice que con lo que Jonás le dijo, ellos tuvieron miedo, como nos dice el 10. Aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque entendieron que huía de la presencia de Dios, porque él mismo se lo había dicho. Él le dijo lo que acabamos de leer, mas le dijo, esto está sucediendo por mi culpa, porque Dios me mandó a Nínive y yo me fui para otro sitio. Entonces ellos, preocupados, le preguntaron, ¿qué haremos para que el mal se calme? Ahí Jonás tenía otra oportunidad. Imagínense, otra oportunidad. Podía decir, vamos a orar. Pero como les digo, Jonás había perdido la capacidad de orar. Como les dije a los que tuvieron el martes, hace 2 martes, hablando acerca de Jonás, Jonás tenía un problema, que
que muchos de nosotros a veces tenemos. Jonás no quería ir a Nínive. ¿Por qué? Porque tenía odio contra los hijos que eran bien malos. Y porque conocía a Dios. Exactamente. Exactamente. Jonás no había perdonado lo que estas personas habían hecho. Sí. Ajá. Él tenía un rencor contra este pueblo y en su corazón no había el perdón. Jonás no había perdonado las cosas que los ninivitas habían hecho. Nosotros a veces, como dijo ahorita, vamos cargando una carga bien fuerte. A veces puede ser el perdón. Puede ser porque alguien nos ha hecho algo malo. Y no es fácil perdonar, porque no es fácil perdonar. Porque Jesús muchas veces lo dijo, que tenemos que perdonar. Jonás no había perdonado a los ninivitas. Y él consideraba que ellos se merecían morir. Lo que Dios le había dicho, que si no se arrepentían, que los iba a destruir. Y miren lo que Jonás hizo en vez de aprovechar esta oportunidad. Cuando los marineros le dijeron, ¿qué vamos a hacer ahora? Jonás le responde, tómenme y échenme al mar, y el mar se calmará, porque yo sé que por mí ha venido esta gran tormenta. Él perdió la oportunidad y siguió pensando de la misma manera. Los ninivitas tienen la culpa por lo que han hecho. Dios tiene que destruirlos. Esto que está pasando aquí es por mi culpa. Yo me merezco la culpa. Yo me merezco el castigo. Écheme al mar. Él todavía consideraba que el culpable merecía el castigo. Pero estos hombres, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron estos hombres? Trataron de evitar, reconociendo de que él era el culpable, trataron de evitar, de no echarlo. Dice que hicieron todo lo posible por mantener, el 13, por mantener la nave y llevarla a tierra. Pero no pudieron, porque el mar seguía embraveciéndose más, enfureciéndose. Entonces, miren lo que hicieron estas personas, lo que no hizo Jonás. Entonces clamaron al Señor y dijeron, Señor, te rogamos que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Señor, has obrado como has querido. Ellos reconocieron que ellos no debían de hacer eso. Una de las cosas si lo podemos decir así, del voto de los marineros, es mantener la vida de los tripulantes, que ninguno perezca. Primero, ellos dan su vida. Y como dice, el capitán es el último que abandona el barco. Ahora no vemos eso. Ahora no vemos eso. El capitán es el primero que se va. Pero miren lo que ellos hicieron. Trataron de mantener la vida de Jonás. Le pidieron perdón a Dios, que Jonás era el que tenía que pedirle perdón. Y después hicieron lo que tenían que hacer. Dice, entonces tomaron a Jonás y lo echaron al mar. Y la furia del mar se calmó. Imagínense en estos hombres al ver esto. Pero un dato bien curioso. Estos hombres oraron. Estos hombres clamaron a Dios. Pero Jonás incluso
en el agua, a punto de morir, no clamó a Dios. No clamó a Dios. Al contrario, yo me imagino Jonás diciendo, eso es lo que tienes que hacer con los ninivitas. Así como yo fui culpable y estoy aquí en esta agua, eso mismo es lo que tienes que hacer, enseñando a Dios. Muchas veces nosotros queremos enseñar a Dios. Hermanos, el tiempo se me fue y no me di ni cuenta. Y ahí podemos ver que Jonás seguía con sus pensamientos. Ahí, a punto de morir, no clamó a Dios. Pues entonces Dios tuvo que preparar un pez para todavía darle otra oportunidad a Jonás. ¿Ah? Porque nosotros hemos visto, y yo he visto el libro de Jonás, que se le está dando la oportunidad a los ninivitas. Pero también Dios le estaba dando la oportunidad a Jonás. Dios quiere darle la oportunidad a los que están afuera, pero también a nosotros. A nosotros. Dios no quiere que nosotros nos vayamos durmiendo espiritualmente, porque va a llegar el momento que ese sueño en el cual va a ser tan y tan profundo que nos vamos a despertar. Nos vamos a arrastrar por las tormentas que el enemigo nos trae. Pero si hacemos como Dios quiere, como hicieron estos tripulantes, que al final nos dice que hasta holocausto, sacrificio le hicieron a Dios. Y votos. ¿Sí? Ellos creían en sus dioses, pero ahí reconocieron a Dios como el verdadero Dios. ¿Ah? Y al final dice que ellos le prometieron votos de fidelidad a Dios. En esta mañana nosotros debemos de hacerle voto a nuestro Dios. Si estamos durmiendo, Dios nos está dando una oportunidad. Así como se la dio a Jonás, nos la está dando a nosotros. Hoy es el momento de nosotros decirle a Dios, vamos a consagrarnos, vamos a tener más comunión contigo, porque así como Jesús nos dio el ejemplo, que en el momento más difícil de su vida, ¿qué hacía Jesús? Estaba orando. Quiera Dios en esta mañana que cada uno de nosotros nos consagremos al Señor para cuando Él venga podamos ir a morar con Él por toda la eternidad. Que el Señor los bendiga.